¿Y si el problema nunca fue que tuvieras que encontrar a la persona adecuada, sino que todavía no te habías encontrado contigo misma? Pasamos años intentando comprender a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, pero casi nunca nos enseñan a comprender a la persona más importante de tu vida, tú. Nosotros mismos somos esa persona. Carl Jung decía que el mayor privilegio es convertirte en quien realmente eres. Y hoy quiero regalarte algo que me ayudó a dejar de buscar respuestas fuera. 3 preguntas. Para empezar a recordar por dentro qué es conocerte a ti misma. Soy Mía Méndez y llevo años acompañando a personas a comprenderse mejor. Estamos aquí para conocernos, para respetarnos y para vivir relaciones sanas. Y la primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que estuve completamente sola y me sentí en paz conmigo misma? Carl Jung decía, el mayor privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Convertirte en quien realmente eres significa que vas a tener que vivir una etapa donde vas a tener que estar sola de verdad. Y vas a tener que integrar tu sombra. Vas a tener que darte cuenta de todo eso que tienes que no es bonito y que también forma parte de ti. Porque el silencio de estar sola y la compañía íntima de estar tú contigo te va a ayudar a que te conozcas. Mira, yo la primera vez que hice esto, me acuerdo que me fui a vivir a Valencia porque quería vivir la experiencia de estar sola, de estar en un lugar donde nadie me conociera, de estar alejada de mi familia, de echar de menos, no sé, había entrado en una etapa de espiritualidad, de conocerte a ti misma, etcétera, y yo vivía en Madrid, en una casa preciosa. Recuerdo que llené un camión de todas las cosas que yo tenía, porque anteriormente me dedicaba a la decoración, entonces tenía muchísimas cosas y llené un tráiler de cosas y me llevé de todas mis cosas a, a Valencia, a un ático que me lo alquilé. Era una época que económicamente pues iba bastante bien, me pagué 6 meses de piso para estar a gusto hasta que yo encontrara trabajo. En fin, yo me mudé allí para estar conmigo. Recuerdo que tenía 3 perritos, tenía 2 chiquititos y una que mi hermana se había encontrado y la adoptamos, Abby, Tito y Noah. Y los tenía allí conmigo y, y para allá me fui yo sola y claro, cuando llegué allí, recuerdo que cuando ya me monté la casa, hice todo ese trajín, ¿no? Pues no me había dado cuenta, pero cuando ya estaba allí en la casa sola, en un pueblo que no habitaban ni las almas, que era todo montaña, un silencio, es que no había nadie a las 9 o 10 de la noche. No había nadie. Yo recuerdo que salía de ese portal y no me encontraba gente, porque encima era un portal que estaba también como en obras y había 3 vecinos o 4. Era una casa muy nueva y yo vivía en el ático, un ático precioso, enorme, 120 metros cuadrados y 100 metros de terraza. O sea, era enorme, con unas vistas, veía todo Valencia. En realidad no era Valencia, era un pueblo de Valencia que se llama Náquera y desde ahí se veía, o sea, las vistas, te quedabas ahí impresionada. Entonces, cuando ya aterricé completamente y me di cuenta de lo que había hecho, o sea, que me había ido sola y había dejado toda mi vida en Madrid, es cuando dije, ¿y ahora qué hago aquí? Dije, madre mía, que me he venido aquí sola. Digo, que estoy yo, que tengo mis perritos, pero que no puedo ir a casa de mi madre a comer, no puedo, o sea, me fui yo sola. Lo hice muy inconscientemente, pero algo dentro de mí era como un llamado. Quería vivir esa experiencia. Así que decidí llevarla más a profundidad y dije, voy a hacer un voto de silencio.
Recuerdo que llamé a 3, 4 personas de las que estaban más cercanas a mí y dije, voy a apagar el móvil unos días porque voy a entrar en silencio. No voy a hablar con nadie. No voy a hablar, o sea, si tengo que salir a comprar, no voy a hablar, no voy a poner música, no voy a hablar. Voy a entrar en silencio. Estaba leyendo... Ay, me pica aquí, perdón. Sobre el budismo y, y se hablaba de hacer un voto de silencio. Y dije, pues yo voy a hacer un voto de silencio, no sé para qué, pero seguro que viene bien para entrar en esta espiritualidad y todo lo que quería hacer. No sabía lo que estaba haciendo en realidad, pero fue maravilloso. Entonces, bueno, avisé, apagué los móviles y ahí empecé mi silencio. El primer día, bueno, normal, ¿no? Estaba en silencio, me daba cuenta que quería hablar y yo misma, mi mente me decía, no hables, que estás haciendo el voto de silencio. Y yo, ah, es verdad. Entonces seguía en silencio y de repente pues quería hablar con mis perritos y no hables, que estás haciendo el voto de silencio. Y yo, es verdad, estoy haciendo un voto de silencio. Bueno, así fue. Al principio, el primer día fue como corrigiéndome, me daba cuenta que tenía ganas de hablar y yo misma dentro de mí decía, qué raro, ¿no? Es porque mi mente, mi boca quiere hablar, pero en realidad me había hecho como la promesa de que iba a estar unos días sin hacerlo. El primer día bien. El segundo día, cuando me levanté, empecé a sentir la necesidad de, wow, es que quiero hablar a mi madre, quiero llamar a mi hermana, quiero las personas que eran en mi entorno ahí más. Y quería hacerlo, pero decía, no, he dicho que voy a estar unos días sin hablar. Ahí empecé a sentir la incomodidad de, wow, que cómo necesita el ser humano compartir, relacionarse. Mis perritos me miraban como, qué raro, ¿no? No habla esta chica. Y ahí empecé a sentir mucho la incomodidad. Recuerdo que tenía que salir a comprar y dije, voy a salir a comprar, pero uf, ¿cómo va a ser? Bueno, pues salí a comprar, bajé, arranqué mi coche, fui al supermercado, cogí mi compra, llegué a la caja, no hablé. La chica me decía, son no sé cuánto con no sé qué. Y saqué mi dinero, pagué, me fui, no dije ni adiós. Claro, me quedé así, pensé, porque claro, empiezas a escuchar este diálogo interior. Y me fui, sonreí, pero no dije adiós ni nada. Y mi mente decía, van a pensar que eres una maleducada, tal, no sé qué. Dentro de ti empiezas a escuchar como ese comentarista que está dentro de ti comentando todo lo que pasa. Y así fue, ¿no? Estuve, pues me acuerdo que fueron bastantes días. Cada día iba siendo como más incómodo, hasta que recuerdo el tercer día que entré como en una conversación interior donde empecé a escucharme. Recuerdo que me dieron ganas de llorar. Recuerdo que esa noche estaba en la terraza viendo esas super vistas que yo tenía y, y me puse a llorar. Me puse a llorar porque sentí un vacío, sentí que estaba sola y era real, porque en esa casa estaba yo sola, bueno, no estaba sola, estaba con mis perritos, pero estaba sola, no tenía físicamente, humanamente, ni telefónicamente a nadie. Virtualmente sí, sabía que tenía a mis padres, en ese momento vivía mi padre también, tenía a mis padres, tenía a mi hermana, pero había dicho que quería sentir ese vacío y a partir del tercer día lo empecé a sentir brutalmente. Sentí un dolor, una pena, un desafío todo el rato de querer encender el móvil y escribir a alguien y hablar con alguien. Fue como brutal, ¿no? Y esa noche recuerdo que me metí en la cama y, y me abracé, ¿sabes? Dije, a ver, Dios nos ha puesto aquí dos brazos, pues voy a abrazarme. Y me abracé, ¿sabes? Me abracé. Hago así porque si no tapo el micro y no se va a escuchar. Entonces me abracé y me acuerdo que me di besos. Y cuando me empecé a dar besos me encontré la mano y me di un beso en la mano y empecé a llorar otra vez. Te juro, fue como una reconexión conmigo de entender, sentir mi vulnerabilidad, mi sensibilidad,
pensé que era una persona muy sensible, que nadie conocía esa sensibilidad que yo tenía, que ni yo misma era consciente de tanta sensibilidad que había en mí. Me acuerdo que yo dormía con mis perritos, todos estaban por la cama, los sentía, ¿no? Y decía, bueno, es que estoy aquí también con estos compañeros, esta familia perruna que tengo en esta etapa de mi vida. Y, y fue también un momento de perdón, porque dentro de mí había conversaciones de cosas, ¿por qué has hecho esto y aquello? ¿Y qué vas a hacer ahora? No, entré como en un perdón, entré también en un compromiso de a partir de ahí empezar a escucharme, empezar a sentirme, empezar a tomar mejores decisiones. Que recuerdo que esa etapa que inicié cuando me fui a Valencia, que bueno, me gusta la astrología y recuerdo que entraba una composición planetaria que la llaman Urano en Tauro y que iba a estar 7 años y ahí empezó, yo soy Tauro, ¿sabes? Ahí empezó, o sea, aquella noche que hice esa paz conmigo misma, yo creo que fue el inicio de una transformación en la que me metí, que yo creía que ya estaba iluminada, ¿no? Porque el ego espiritual te hace creer, cuando entras en la espiritualidad y estudias y sabes cosas, te hace creer que sabes un montón, pero la vida ya te tiene preparada una dosis de retos y desafíos que te van a demostrar que ahora es cuando, en mi caso, venía el verdadero desafío. Y ahí me di cuenta en ese silencio que mi mayor compañía era yo, que el amor de mi vida era yo. Empecé a darme cuenta de que ese vacío me estaba mostrando la presencia que yo era, con todo lo que había dentro de mí, lo bueno y lo que no era tan bueno. Y ahí empecé, ¿vale? A aprender a disfrutarme, a disfrutar del silencio, a disfrutar de estar sin música. Recuerdo que a partir de ahí empecé a buscar esos momentos. Cuando luego ya encendí el teléfono, empecé a buscar esos momentos para estar sola. Los empecé a necesitar. Entonces, cuando me sentía sola, luego me sentía mal, buscaba intencionadamente a través de la meditación. Recuerdo que en esa época hacía muchísima meditación. eh, Empezaba a querer conectar con ese silencio que había sentido ese tiempo, que había hecho ese voto de silencio. Claro, cuando encendí el móvil, recuerdo que llamé a mi mejor amigo, a Víctor, y se lo dije, le dije, amigo, qué raro ha sido esto, he llorado, me he reído, me he escuchado, me he sentido, me he disfrutado. Digo, ha sido rarísimo, pero ha sido liberador y transformador. Ahí entré en un ego espiritual porque tenía estudios ya de muchas cosas, la numerología, estaba con la astrología, con un montón de cosas y era como demasiada información, ¿no? Que estaba aprendiendo a integrar. Y cuando descubrí que yo podía disfrutar de mi compañía, todo empezó a ser diferente, claro. Esto que te cuento fue un proceso, ¿vale? Un proceso. Ahí empecé el proceso. Te estoy hablando de hace 10 años. O sea, imagínate, yo ahí creía que sabía algo y ahora que creo que sé algo, que sé, que tampoco sé nada, porque la vida me tiene los siguientes retos preparados, pues aquí estoy para vivirlo. Pero es verdad que ahí ya se estaba despertando una conciencia dentro de mí. Recuerdo que una vez iba en el coche y como empecé a desarrollar esa capacidad de escucharme, recuerdo que iba conduciendo y estaba un poco negativa y como que me iba a venir un pensamiento muy negativo y me di cuenta de que me iba a venir ese pensamiento negativo y me di cuenta, es una cosa que pasó muy rápido, ¿vale? Pero yo me di cuenta y como que le dije al pensamiento, ajá, te pillé. Y mi pensamiento me dijo, ¡ah! Ay, es como que pillé al ladrón, el ladrón que quería robarme mi paz. Y ahí me reí, ja, 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 porque me di cuenta que había conseguido algo muy valioso, que era escucharme. Mis relaciones empezaron a cambiar totalmente porque cuando yo empecé a darme cuenta de que sentirme sola era el momento en el que tenía que sentir esa soledad
para despertar más conciencia o más o liberarme de algo, todo empezó a cambiar a partir de ahí. Y si a ti te está pasando esto, te dejo mi calendario aquí para que puedas cerrar una sesión conmigo para ver si yo te puedo ayudar a que tú también conectes con esta frecuencia de conocerte, de estar contigo, de escucharte. Puede ser que el problema que estés viviendo sea en la relación contigo o en la relación en tu pareja o con tu hijo. No importa, es una relación. Y aquí hablamos de relaciones. Y la segunda pregunta que me descolocó y que te invito a que te la hagas. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tenías que comportarte de cierta forma para que los demás te quieran? Carl Jung hablaba de la persona, ¿vale? De la máscara. Esa máscara que mostramos a los demás, al mundo, para poder ser aceptados. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente estás en una conversación y no es cómoda y tú de repente quieres agradar o alguien dice algo que no te gusta y tú de repente mm, quieres encajar, ¿no? Y dices algo que en realidad tú sabes que es mentira, que eso nunca lo harías, pero ahí lo dices porque para entrar en ese contexto, como un camaleón, te adaptas y quieres encajar ahí en un engranaje que no es el tuyo, pero tú quieres encajar ahí y te pones una máscara y dices, ay, sí, sí, yo soy así, uf, siempre he sido así, y es mentira. ¿O cuántas veces te has visto en un contexto donde has empezado a hablar de cosas que tú haces bien y empiezas a hablar de ti, ¿no? Y claro, porque yo, y no sé qué, no sé cuántos, porque estás buscando aprobación, estás buscando que te digan, "Mm, claro, qué increíble eso que haces, eso está muy bien. Eso está muy bien porque estás buscando aprobación, o sea, te pones una máscara de, no, yo ya tengo todas estas cosas y yo soy, es que yo soy así, que yo soy muy asá. Y te pones la máscara para, para que te aprueben y te digan, sí, es verdad, yo lo he visto en ti, entonces tú te engordas el ego, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Es verdad, somos humanos, no pasa nada, a mí también me ha pasado y todavía muchas veces digo, ¿qué estoy haciendo? Porque es así, así somos, de verdad. Pero cuando tú te das cuenta de que estás queriendo encajar o queriendo agradar o buscando aprobación, si te das cuenta de que estás haciendo eso, puedes vivirlo de una forma consciente y dentro de ti decir, wow, es que estoy buscando aprobación, es que estoy buscando que, que, que dentro de estas personas, pues yo pueda ser más aceptada, que no les desagrade como soy. Si tú te das cuenta de ti, puedes empezar a ser más auténtica, ¿vale? Porque a lo mejor en ese momento has entrado al trapo por algo, ¿no? Por algo que te interesa, yo qué sé, imagínate que estás en una entrevista de trabajo y te dicen, en este trabajo hay que ser súper simpática y súper agradable y tú eres una persona más seria y dices, sí, sí, yo soy una persona súper simpática, pues te va a tocar. Si quieres ese trabajo, aprender a ser simpática, ¿sabes? Entonces, dentro de tu autenticidad tienes que reconocer que si estás eligiendo estar ahí, es un reto y un desafío para transformar algo más dentro de tu personalidad. Incluso muchas veces a mí me ha pasado y me pasa que entro en algún desafío de algo que yo quiero aprender porque realmente yo misma me desafío porque quiero ser más. Y, y a lo mejor, a ver, ¿cómo puedo poner un ejemplo de esto? Imagínate que alguien espera de mí que yo dentro de mi educación mejore, que es algo que estoy haciendo, mi tono de voz. Por ejemplo, imagínate que alguien me dice, estaría bien que dejaras de gritar tanto, porque a lo mejor antes tenía el tono de voz más alto y estaría bien que lo regularas un poquito. Entonces yo soy más de hablar alto. Pero esa persona cuando me dice eso me reta. ¿Por qué? Porque es bueno para mí. Eso es bueno para mí. Es bueno para mí que yo regule mi voz. Porque además estoy empezando a hablar más y si hablo alto me voy a quedar afónica. Es bueno para mí.
Entonces, ¿qué hago? Quiero aprender a dejar de gritar. ¿Qué hago? Empiezo a grabar vídeos y bajo mi tono de voz. Si os dais cuenta, mis primeros vídeos yo hablaba más alto. Y en estos estoy empezando a hablar más bajo, que incluso me sale esta voz madura que yo tengo, que es hasta un poquito ronquita. Es sexy para mí, ¿eh? A mí me gusta. Entonces, alguien espera que yo regule mi voz y yo me adapto. Lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque es bueno para mí. ¿Por qué? Porque quiero aprenderlo. ¿Por qué? Porque yo lo elijo. Eso me hace ser auténtica, porque yo lo estoy haciendo. No estoy haciendo lo que tú quieres. Es que lo que tú me estás diciendo que haga, para mí es bueno, me interesa, lo hago. Lo llevo a la práctica. Lo incluyo en mi vida. Mejoro. Porque antes lo llevamos a otro formato, ¿vale? Llévalo a tu contexto. Quizás esto lo haces de otra forma y es que quieres agradar. Por ejemplo, mm, estás en un momento en el que a lo mejor eres muy intensa, no sabes controlarlo y tienes una relación y te dice la persona que estás conociendo, es que a mí no me gustan las intensas. Y tú dices, no, yo no soy intensa. No, yo soy normal. Bueno, a veces un poco emocional, pero yo soy normal. Y luego empiezas a conocerte con una persona y sale esa intensidad que el otro te dice, pero tú no decías que no eras intensa, te habías puesto una máscara. Te lo voy a explicar de una forma que hubiera sido como la más neutra. Alguien te dice, es que a mí no me gustan las intensas. Y tú le dices, pues soy mujer y las mujeres somos intensas. Pero es verdad que cuando yo sale mi intensidad, intento aprender de ella y ser mejor. Pero me llama la atención porque no te gustan las intensas. ¿Has tenido alguna relación con alguien que has sufrido? Y ahí te lo vas a soltar. Sí, sí, yo tenía una relación donde era una intensa y sufrí un montón. Claro, pero no es lo mismo ser una intensa inconsciente, donde la intensidad te atrapa, que una intensa, como yo, consciente, que cuando la intensidad me atrapa, la regulo. Porque detrás de esa intensidad que vivimos o de ese miedo a las intensas, eh, es simplemente un recuerdo, algo que te ha pasado, que se puede solucionar con terapia, se puede solucionar en una conversación amable, se puede solucionar de muchas formas, siempre y cuando las personas tengan amor y quieran construir y crecer juntas, eso se puede conseguir. Y ahí es cuando yo sentí el alivio de ser yo sin actuar. Porque vamos a seguir con ese teatro, ¿no? Que estamos haciendo. Imagínate que alguien me dice que a mí no me gustan las intensas. Y yo digo, wow, pues entonces yo no le gusto, porque yo soy una intensa. Pero es que a mí él sí me gusta. Y quiero que entienda que la intensidad no es algo malo. Si está bien usado, nos puede potenciar mucho como pareja, pero mal usado, claro, para hacer esta explicación y desarrollo tienes que trabajar tu conciencia, tienes que aprender a escucharte, tienes que hacer cosas, tienes que buscar a alguien que te ayude, porque a veces sola no se puede. Yo he tenido 1000 mentores para llegar hasta aquí. No te creas que yo todo esto ya es que, vamos, varita mágica, pum, y ya soy así. No, he trabajado en mí y es lo que tú tienes que hacer, trabajar en ti. Y si quieres que alguien te ayude, yo te puedo ayudar. Lo mismo te puedo ayudar, lo mismo no te puedo ayudar. Pero si puedo ayudarte, que te voy a teletransportar todo esto a tu ser para que tú también lo tengas dentro. Y cuando una es capaz de ser tú misma, sin drama, sin historias, simplemente por el hecho de ser tú, sin que te incomode ni te moleste lo que los demás piensen. Si te molestan las intensas, pues mira, a lo mejor yo una vez le dije a una pareja, le dije, es que a lo mejor no te gustan las mujeres. ¿Cómo? Que las mujeres somos intensas. Claro. Lo que pasa es que la mujer tiene que aprender a regular su intensidad y tiene que aprender a vivir con ella. Igual que el hombre también tiene que entender que la mujer tiene esas... Y también puede el hombre dar un apoyo a su pareja, ¿no? Para ayudarla a que se comprenda. Yo sentí muchísimo alivio cuando
aprendí a ser yo y hasta cuando era un poco incómoda o intensa, pues era capaz de explicar por qué me había comportado así y cómo iba a mejorarlo. Y ahí me di cuenta de algo, digo, mira, ¿qué personas siguen queriendo a la mía auténtica? Porque había personas que ya no me querían como yo era ahora. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque ahora hablo claro, digo las cosas que me gustan, las que no me gustan, no hago dramas, y si hago un drama y me he equivocado en algo, pues lo reconozco, me responsabilizo y hago siempre lo que es mejor para mí y lo que es mejor para ti también. No es egoísmo, ¿vale? Y la tercera pregunta para seguir acompañándote, ¿cuándo fue la última vez que buscaste respuestas en los demás y te atreviste a preguntarte qué pensabas tú? Carl Jung escribió, quien mira hacia adentro, despierta. Lo estamos hablando a lo largo de todo este vídeo. Hay que desarrollar la capacidad de escucharse. Tienes que desarrollar tu intuición. Eso te va a dar confianza. Y esa confianza te va a dejar que tú seas tú, con tu positivo y con tu negativo. Eso te va a dejar que tú seas libre de decidir qué quieres y qué no quieres, qué eliges y qué no eliges, qué piensas y qué no piensas, porque es desde dentro hasta afuera. Esto lo que te va a ayudar es a recordar que tú vales, eres valiosa, tú puedes ser tú, no hay nada de malo en ti, no hay nada de malo en mí. Tengo mis cosas buenas y mis cosas que todavía tengo que seguir trabajando. Entonces, si alguien me quiere, me tiene que querer con todo lo que soy. Y no significa que me tengas que aguantar. Si yo tengo un día malo, no tengo por qué pagarlo contigo. Y viceversa. Los días malos uno tiene que ser capaz de cuestionarse, preguntarse, para estar mejor contigo. Porque si tú no estás bien contigo, ¿qué te ha pasado? Llévalo a tu contexto. Cuando tú no estás bien contigo, te levantas y discutes con el vecino, o con tu jefe, o con tu hijo, hablas mal a tu novio, haces cosas porque tú no estás bien. Cuando tú estás bien, y todo te parece bien. Y viene alguien chillando y dices, ay, pobrecito, ¿qué le pasa a esa persona? Porque estás bien. Pero cuando estás mal, dices, ay, esa persona, qué amargada está. Te está reflejando lo amargada que estás tú. Por eso te molesta. Siento ser así de directa y de clara, pero es que tenemos que hablarnos claro y directos, porque no hay nada de malo, porque yo lo que quiero es que tú despiertes tu conciencia y que seas feliz. Y si eres feliz dentro de tu amargura y de tus... Pues también, lo siento, a lo mejor te estoy incomodando demasiado, pero es que yo he venido a incomodar, porque yo soy la primera que dejo que me incomoden las cosas, porque sé que me despierta más conciencia, me despierta más amor, me despierta más ganas de conocerme, de saber más sobre la vida, sobre las cosas. Pregúntate, ¿cuándo vas a dejar de que los demás decidan por ti? Yo no dejo que los demás decidan por mí. Yo soy la dueña de mi vida. Y si comparto mi vida con alguien, va a tener que entender que tengo mi sombra y mi luz y yo voy a hacer lo mismo. Voy a comprender tu sombra y tu luz para que crezcamos juntitos, en armonía. Porque cuando tu intuición te habla y no la escuchas, luego pasan cosas. Y luego viene la frase, que seguro que también la has dicho alguna vez, sabía que iba a pasar esto. Pues si lo sabías, ¿para qué lo hiciste? Porque eras un inconsciente en ese momento, tu intuición te lo dijo. Te dijo, por ahí no, por ahí vas a acabar mal, eso no lo hagas. Pero ¿quién escucha la intuición? Yo he aprendido a escuchar a la intuición porque me he dado tantos golpes, me he dado tantas tortas, se han aprovechado tanto de mí en el amor. He dado tantas oportunidades a las personas que me he humillado yo, que me he dejado de amar yo a mí misma para que sean felices. No, ya está bien, ya me toca ser feliz a mí. Y si quieres ser feliz conmigo, pues tendremos que conocernos. Tú tienes que conocerte a ti mismo y yo tengo que conocerme a mí misma. Y en ese
tránsito vamos a crecer y siempre vamos a crecer. Si seguimos juntos vamos a crecer y si en algún momento nos separamos vamos a seguir creciendo. Así debemos de tomarnos las relaciones. Cuando empiezas a confiar en ti misma, ya no dejas que te pasen por encima. Y si dejas que te pasen por encima es porque tú lo dejas. Porque a veces van a venir personas que te van a decir, yo qué sé, imagínate. Imagínate que ahora viene alguien y me dice, me viene a dar un consejo sobre las relaciones. No, es que en las relaciones hay que ser así, 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 así. Algo que yo ya he descubierto y practico y está dentro de mi ser y lo hago día a día. Pues no le voy a decir, eso ya lo sé. Voy a decir, es verdad, cuánta sabiduría, ¿verdad? ¿Sabes? Compartimos flexibilidad. Las personas ya saben un montón de cosas también y uno se da cuenta de que a veces la gente habla porque se ha leído un libro y sabe un montón de cosas, pero ¿cuántas personas lo practican en su día a día y lo hacen realmente? Ahí está la verdadera sabiduría. Inteligencia es que ya lo sabes, sabiduría es que ya lo aplicas. Yo lo aplico en cada cosa que me pasa y no soy perfecta, yo soy completa, tengo bueno y tengo malo. Tengo cosas maravillosas que ya por ahí ya no me equivoco más, pero tengo un montón de retos y desafíos donde tengo que seguir aprendiendo cositas. Por lo tanto, soy completa, aprendo en el camino. Cada persona con la que trabajo me enseña un montón de cosas, me espeja. Cuando dudo de mí, me paro, me escucho y hablo conmigo. ¿Qué está pasando? Siento dudas, ¿qué hago? ¿Esto lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Y elijo. Ahora, por ejemplo, con los vídeos. Cuando empezamos este reto, ¿os acordáis? Yo estaba preocupada de, madre mía, ¿cómo voy a grabar el guión? Las palabras se me olvidan. Miedo, ¿qué van a pensar? ¿Cómo lo van a ver? Ya no tengo esa duda, porque ya me he retado a grabar vídeos largos. Ya no tengo grandes guiones. El guión está dentro de mí, porque el mensaje está dentro. Ya no necesito prepararme todo tanto, porque llevo prácticamente un mes, un poquito menos, grabando todos estos vídeos, documentando, y me he dado cuenta que tengo un formato de explicar las cosas desde mí que funciona. Es mi forma de proyectar sabiduría desde mí, desde mi propio ejemplo, desde cómo lo hago, desde la humildad, porque no soy perfecta. Tengo que seguir aprendiendo de mí, de la vida, de las relaciones. Por lo tanto, cada vez que dudo de mí, me recuerdo que yo puedo, que yo confío en mí. Es escuchar estas dos partes, esa dualidad que hay dentro, que tú la tienes también. Hay uno que duda, que dice, wow, y el otro que dice, pero lo vamos a hacer. Y así, y crecer. Y te voy a recordar las 3 preguntas que hoy tienes que hacerte. Y la primera es, ¿cuándo aprendiste a disfrutar de tu propia compañía? La segunda, ¿cuándo te diste cuenta que llevas una máscara para sentirte aceptada? Y la tercera, ¿cuándo vas a dejar de buscar las respuestas fuera? Y vas a empezar a hacerte preguntas como estas para escucharte desde dentro. No respondas deprisa. Conocerte a ti misma es la asignatura pendiente que todos tenemos. Dale a like, comparte este vídeo, suscríbete a este canal si quieres conocerte a ti y saber qué bonito es relacionarte contigo de una forma amable y sana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.